Bienvenidos a la séptima clase de este curso de Arduino. En clases anteriores estuvimos trabajando lo que es la conexión serial entre la placa Arduino y la computadora a través de un cable USB y utilizando el monitor serial. Sin embargo, ahora vamos a cambiar el enfoque y vamos a utilizar otras vías de comunicación que nos van a permitir, por ejemplo, comunicar una placa Arduino con varias computadoras o inclusive con un servidor. Nos referimos al Shield Ethernet. Este Shield, como vimos en una clase anterior, es un módulo que se conecta sobre la placa 1 y que permite con un cable de red conectarnos obviamente a la red. En este caso vamos a trabajar la placa Arduino 1 y el Shield Ethernet de uso común que vamos a encontrar en cualquier lado, que tiene una particularidad. Además de ser conexión de red, nos permite guardar datos en una tarjeta SD por si queremos hacerlo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la acción. Hace media hora que estamos intentando grabar este copete, pero no podemos porque de fondo tenemos a un mono carayá que está en uno de los árboles y está haciendo un barullo impresionante. Bien podríamos aprovechar la ocasión para diseñar un dispositivo Arduino que haga callar al mono. Bien, usar la manera antigua. Pero no funciona, escuchen. ¿Ven? Arranca, resetea el mono y arranca. Bien, concentrémonos en nuestra sabiduría y en nuestro trabajo. Ya vimos el bloque anterior cómo se monta el Shield Arduino sobre el Ethernet y vemos los dos cables de entrada y salida. El primero es de alimentación, que también maneja el monitor serial, y el segundo es el que conecta el dispositivo a la red LAN, donde nosotros podemos, conociendo la IP del mismo, ver los datos que está emitiendo. A continuación vamos a ver la programación del dispositivo si el mono nos deja. Aquí estamos con nuestro código para hacer el dispositivo con la placa Shield Ethernet y el sensor de humedad y temperatura DHT11. Como podemos ver en los comentarios, solemos aclarar este tipo de cosas para que no queden dudas cuando ustedes carguen el Shield después de un tiempo y no se acuerdan de para qué era. Vemos en primer lugar que está incluida la librería del sensor y la configuración del sensor en el pins analógico 0 y el sensor que estamos usando, que es el DHT11. También vamos a ver que hay una librería que estamos invocando ahora que se llama Ethernet. Esa es una librería nativa que podemos buscar sencillamente haciendo clic en programas, incluir librería y buscando entre las librerías nativas
y la vamos a encontrar. Hacemos clic y se incluye dentro del Scratch. Vamos a ver que tal como habíamos configurado el DHT11, estamos ahora configurando la placa de red inmediatamente. Tenemos acá la MAC address de la placa que tenemos que colocarla. Este número ustedes lo pueden obtener de la misma placa. Suele venir impreso o pueden poner un número similar y normalmente va a funcionar. Tienen que configurar la IP por la cual va a trabajar el sistema. En este caso elegimos una red interna que tenemos aquí, que está ubicada en la 172.17.233.100. El 100 vendría a ser el dispositivo. Y le estamos dando la orden al server que funcione en el puerto 80. Esto es muy importante, si no, no funciona. Después hay algunas variables auxiliares como un contador, que básicamente nos va a servir para individualizar la lectura, como habíamos visto en el bloque anterior. Por ejemplo, empezaríamos obviamente con la lectura número 1, pero ya habíamos visto que había unas cuantas, y a medida que se vaya refrescando la pantalla automáticamente, vamos viendo si es nueva o no esa lectura. Vamos a analizar el Void Setup. Aquí es donde hacemos las configuraciones generales. Vamos a observar en primer término que configuramos la conexión serial a 9600 baudios con la finalidad de monitorear la placa o también obviamente para conectarnos con ella y cargar el Scratch. Posteriormente configuramos la placa Ethernet inicializándola y diciéndole qué MAC y qué IP tienen. También arrancamos el servidor interno, que es por librería, y podemos agregar un par de mensajitos que van a salir en el monitor serial para recordarnos dónde estamos emitiendo. En este caso en la 172.17.233.100. Ahora vamos al corazón del programa, el Void Setup, perdón, el Void Loop. Acá se inicia el monitoreo con alguna salida serial para individualizar los datos. Acá tenemos la toma de datos que ya habíamos visto anteriormente. No es nada nuevo esto. Acá lo único que podemos destacar es que estamos utilizando una función que nos dice si el sensor DHT11 está funcionando bien o no. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que están dando y está teniendo problemas. El error más usual, lo vamos a ver acá, es cuando se configura el pin del sensor, poner solamente el número, por ejemplo 0. Si lo vamos a recibir por analógico, le tenemos que poner A0, y si es por digital, que también lo podemos recibir, es D el número que corresponda. Volviendo, vamos a observar que después de hacer la toma de datos e imprimirlas por el monitor serial, se inicia la parte del servidor que está incluido dentro de la librería de la placa Ethernet. Entonces le damos el OK al servidor para que arranque, y si el cliente está arrancado, porque fíjense que acá dice Ethernet Client, o sea, el cliente, si está positivo da una variable verdadera, y si esa variable cliente es verdadera, se imprime todo esto. Todo esto vendría a ser el envío de la información a través de las páginas web que está embebida dentro del dispositivo. ¿Cómo es esto? Este sketch ocupa mucho espacio porque programamos prácticamente toda la página web acá adentro. Fíjense, estamos configurando las cabeceras, el tipo de código que está corriendo, que es HTML. Estamos dándole algunos detalles, como por ejemplo el refresco de pantalla. Cada 5 segundos se va a refrescar la pantalla, porque obviamente al cambiar los datos tenemos que volver a cargar nuevamente la página web. Y finalmente, después que colocamos el código HTML, que es el usual que todos conocemos de Internet, imprimimos las variables. Por ejemplo, client print, o sea,
a través de la placa Ethernet, número de lectura, el contador, que es la variable que habíamos creado en la zona general de declaración de variables, la leyenda humedad, el valor de humedad, la leyenda de temperaturas, el valor de temperaturas y un salto de página, un salto de línea para que vuelva a reiniciar. Y cerramos obviamente la página web. Fíjense que acá tenemos esta instrucción para todos aquellos que conozcan HTML, que es la de cierre de la página. Hay un pequeño código de corrección acá para pegar un salto de línea. Y finalmente se le da un tiempo al navegador para recibir los datos, algo así como 10 milisegundos. Y luego se cierra el cliente. Finalmente, después que se cierra el cliente, y reinicia el loop nuevamente. La programación en sí no es muy compleja, pero tiene demasiados detalles que conviene conocer. Por ejemplo, el código HTML. O qué quiere decir esta sigla, que es la MAC address de la placa. O conocer cómo es nuestra red para poder asignarle una IP fija. Recuerden que este dispositivo no toma IP por DHCP, sino que nosotros tenemos que configurarlo. Entonces, habiéndonos provisto de todos estos detalles, podemos proceder a conectar esto y a emitir las lecturas como vimos en el video anterior. Bueno, aquí continuamos con nuestro intento fallido de grabar por centésima vez con el mono haciéndonos coro. El maldito bicho se niega a callarse, pero considerándolo bien, tendríamos que poner más caro el precio del curso, porque fíjense, tiene cosas ambientales, ecológicas y todo eso. Pero advierto, el mono no es comestible. Bien. Habrán visto por la descripción del bloque donde hablamos de la programación que es muy sencillo, es invocar un par de librerías, hacer la configuración por software de la placa de Ethernet y del sensor. Por supuesto podemos complejizar esto y hacerlo mucho más abundante, colocándole más sensores y más cosas para, digamos, tener mayores prestaciones del dispositivo. Por ejemplo, le podríamos poner, aparte de temperatura y humedad, presión barométrica, radiación solar, el pluviómetro, etcétera, etcétera. Pero recuerden que a medida que complejicen este tipo de proyectos, tienen que testear cuidadosamente porque pueden haber algunos fallos, porque pueden colisionar algunos aspectos de la programación o de los sensores entre sí. Bueno, arrancó el mono. Se ve que es diésel. Bien, continuando con nuestro intento fallido. Una vez que tengamos listo el dispositivo, podemos usarlo en nuestra casa, en una pequeña red, y conociendo la IP podemos verlo en cualquier cosa, un celular, una notebook, lo que ustedes quieran. Sin embargo, pueden acceder a Internet a lugares en los cuales ustedes pueden publicar los datos ambientales. Hay varias páginas muy conocidas que nos permiten hacer eso. Se denomina la Internet de las cosas. En este caso voy a buscarles una IP para mostrarles un ejemplo y continuamos en el próximo bloque si el mono se calla. Aquí estamos observando la placa O-Shield W5100. La que estamos observando en pantalla es igual a la que utilizamos. No es una placa original, es un clon chino, pero funciona exactamente igual y tiene la misma disposición de elementos que la fabricada por la firma Arduino. Como ya hemos visto el funcionamiento de esta placa y también su programación, ahora vamos a analizar las características físicas y técnicas a modo general. En primer lugar, podemos observar, aquí donde estamos marcando, que hay un receptáculo que es para las tarjetas micro SD. Con este Shield no solamente podemos utilizar la red, sino que también podemos guardar datos por si después queremos revisar las bitácoras.
Para utilizar esta función adicional debemos cargar en el código la librería SD. Arriba estamos observando el receptáculo de la ficha RJ45 por la cual conectamos un cable de red de norma 568A o B, la que utilicemos, y que obviamente es la entrada y la salida de la placa. No tiene conexión USB, ya que toma la energía a través de los pines directamente desde el Arduino Uno o Mega, ya que es compatible con ambas placas. Si observamos los pines de conexión, vamos a ver que en general son muy similares a los que presenta una placa Arduino Uno o Arduino Mega, con la salvedad que la Mega tiene hasta 52 entradas y salidas. En este caso, la diferencia que estamos observando se da en la parte de poder, donde vemos que aparte de los 3,3 voltios y 5 voltios se agrega una salida de 9 voltios. No se observa, si se fijan detalladamente, ningún ingreso de energía, o sea, bin. Tendría que ingresar, obviamente, por la placa 1, a través del conector o a través de algún otro sistema. Los LEDs. Esta placa se caracteriza por tener varios LEDs. El primero de todos, contando desde la derecha, es el Power, el que indica que la placa está energizada. El segundo, Link, indica que el dispositivo está linkeado, es decir, está conectado a una red. La tercer luz o el tercer LED indica la velocidad de 100 megabits. El siguiente, Full Duplex, indica la modalidad de trabajo Full Duplex. Y finalmente, el que dice colisión indica cuando los paquetes de datos, por algún problema de red, colisionan. Eso se suele dar cuando no son encaminados, es decir, cuando trabajamos con un hub. Y los dos últimos, que ya son conocidos como TX y RX, son los que van estableciendo el estado de transmisión y recepción de la información a través, en este caso, de la interfaz de red. Por regla general, todos los demás pines tienen la misma disposición, que están serigrafiadas en la placa, como estamos viendo acá, no ofrece mayores inconvenientes. La única observación que podemos hacer es que el botón de reset, en lugar de estar en el lugar habitual, está justo del otro lado. Por una cuestión de facilidad de manejo de la señal que viene por la red interna, el botón se desplazó para ahí para no estorbar. En el video de hoy vamos a aprender a conectar la tarjeta de expansión Ethernet a nuestro módulo de Arduino para poder controlar Arduino desde internet. Veremos cómo se conecta y cómo desde un teléfono que esté conectado a internet podemos monitorear o controlar Arduino, o también lo vamos a poder hacer desde un computador. Por ejemplo, aquí estamos monitoreando las entradas análogas y si yo coloco la primera de ellas a tierra, la aplicación ahí mismo la detecta. Vamos a ver cómo se hace. El chip Ethernet lo traje de la tienda dinastiatecnologica.com. Viene en su bolsa antiestática y trae un protector para los pines de la parte inferior. Viene con el conector RJ45, un chip Wisner 5100, la parte de reguladores de voltaje, el botón de reset, oscilador de cristal, la salida externa de cada uno de los puertos, un módulo micro SD donde podamos almacenar información o alguna de las páginas. Y trae LED indicadores de transmisión cuando está recibiendo, cuando hay colisiones, cuando la transmisión es full duplex, cuando estamos a 100 megabits, cuando hay enlace y el de encendido. Los puertos 13, 12, 11 y 10 están señalados ya que van a ser usados para la comunicación entre la tarjeta Ethernet y el Arduino, así que no los vamos a poder usar. Tenemos que usar desde el 9 hasta el 0. Podemos usar igualmente los análogos o los de alimentación. Por la parte posterior están todos los pines para podernos conectar y el conector ISP. Para conectarnos a la tarjeta Arduino debemos hacerlo con precaución, ya que debemos hacer coincidir todos los pines. Esto se debe hacer despacio y sin fuerza. Vamos a irlos acomodando, tanto los pines de los puertos como el ISP. Cuando ya esté completamente alineado, a eso podemos hacer presión para que entre completamente. Allí está puesta nuestra tarjeta de expansión Ethernet. Si bien un poco diferente mi tarjeta Arduino Uno fue que le compré el acrílico para protección, con lo que puedo trabajar mucho más fácil y más seguro. De igual forma la tarjeta Chill Ethernet se puede conectar al Arduino Mega y al Leonardo. En este caso lo estamos probando con el 1.
Conectamos el Arduino para poderlo programar y realizamos la conexión con el RJ45 a nuestra tarjeta de Ethernet. Realizamos la conexión y en el otro extremo de nuestro RJ45 debemos conectarlo al switch o al router de nuestra red local. Para este caso aquí tengo internet, mi computador y celular están vía inalámbrica vía Wi-Fi y utilizo uno de los puertos para conectar mi tarjeta de Ethernet y reviso que esté haciendo enlace. Debo verificar que por lo menos encienda el LED de encendido mientras realizamos la programación del Arduino. Para programar nuestra tarjeta de Ethernet debemos encontrar una dirección IP válida, para lo cual debemos ir a inicio en el computador. Aquí en la barra de búsqueda escribimos CMD para poder entrar a la consola de comandos. Le damos Enter y nos abre esta ventana de color negro. Ahí debemos digitar el comando ipconfig. Le damos Enter, nos devolvemos un poco en la información que salió y en este caso puedo ver que mi adaptador de área local inalámbrico tiene la dirección 192.168.0.11. Tengo acá en la parte inferior otra, pero porque yo tengo una red virtual. Entonces utilizamos la real, la de mi adaptador LAN. ¿Qué debo hacer? Debo buscar una dirección IP que esté en esta subred, pero que no esté utilizada por ningún otro computador o ningún otro equipo, ya que me generaría un conflicto. En la red de esta oficina yo sé que no tengo más de 12 computadores, así que voy a colocar una que esté bien separada. Voy a utilizar 192.168.0 y voy a utilizar la 50. Para descargar el código con el que vamos a programar el Arduino, entramos a la página del profegarcia.com, luego vamos a la pestaña de descargas, vamos a la parte inferior donde dice domótica casas inteligentes y ahí podemos encontrar donde dice código Ethernet monitor análogo. Oprimimos aquí y copiamos todo el código. Clic derecho, copiar, abrimos el IDE de Arduino. Sobre el IDE de Arduino le damos clic derecho, lo pegamos y ¿qué podemos apreciar en el código? Primero nos dice que los pines 10, 11, 12 y 13 van a estar ocupados. Y este código lo que nos va a hacer es monitorear los pines análogos desde A0 hasta A5, las 6 entradas analógicas. Luego incluimos las librerías SPI y la librería de Ethernet. Colocamos la dirección MAC, esta no la vayan a cambiar. Si su tarjeta de red es original, les va a funcionar con esa dirección MAC, no es necesario cambiarla. Pero esta dirección IP sí, es obligatorio cambiarla. Eso depende de la subred que encontramos. Ustedes la cambian dependiendo de lo que hayan determinado que es la de ustedes. Recuerden que los tres primeros números se colocan los mismos, 192.168.0 y este último es el que debe cambiar. Entonces, como yo estoy en esa subred, voy a utilizar uno que esté completamente separado, como es el 50 y no esté siendo usado por ningún otro equipo. Ese es el único cambio que tienen que hacer para que les funcione. Se utiliza el puerto del servidor 80 por defecto, inicializamos la conexión Ethernet con la dirección MAC y la IP e inicializamos el servidor. Luego dentro del void loop inicializamos la palabra cliente como un servidor Ethernet y si está conectado y habilitado, entonces procedemos a correr el programa. Sencillamente lo que hacemos es escribir cliente y en la línea de impresión entre paréntesis y comillas colocamos lo que se va a imprimir en nuestra página. Entonces estos son puros comandos HTML. Establecemos la conexión, este es el refresco, yo puedo variarlo, quiere decir que la página se va a estar actualizando cada 3 segundos con la información que me llegan de los puertos análogos. Luego abrimos las etiquetas HTML, colocamos un encabezado, el que ustedes quieran, con el que se va a identificar la pestaña de la página y abrimos todo el cuerpo de los comandos HTML. Aquí lo abrí para que lo fuéramos viendo y lo que yo voy escribiendo acá con los encabezados y etiquetas de HTML va apareciendo escrito en la página. Entonces Arduino Monitor monitorea desde la A0 hasta la A5 y aquí hacemos un ciclo for para monitorear desde A0 hasta A6. Vamos escribiendo lo que vamos encontrando en cada uno de los puertos. Al final le damos un tiempo de espera y cerramos la conexión. Ahora, ¿qué hacemos para poderlo visualizar? Estando en cualquier navegador, en este caso estoy utilizando Google Chrome o pueden usar Internet Explorer o Firefox, abren una ventana nueva y escriben la dirección IP que asignamos. Recuerden la dirección que asignamos porque esa es la que vamos a utilizar para conectarnos desde el navegador. Revisamos la conexión de nuestro IDE de Arduino, vamos a herramientas y el puerto serial que esté señalado. Luego le damos cargar. Cuando haya terminado de cargar, entramos a nuestro navegador, en este caso es Google Chrome. Abrimos una nueva pestaña y escribimos la URL, la que asignamos, 192.168.0.50. Le damos Enter y ya podemos ver el monitoreo de los puertos analógicos. Aquí nos podemos dar cuenta que estamos monitoreando los puertos analógicos desde A0 hasta A5 y se está refrescando la pantalla más o menos cada 3 segundos, que fue lo que programamos. Entonces, si yo hago una variación en cualquiera de los puertos, lo voy a ver en tiempo real. Voy a colocarle GND o tierra a alguno de los puertos para que ese nivel que está más o menos allá en 300 se vaya a 0. Entonces busco el punto GND y se lo coloco por ejemplo a A0. Ahí me doy cuenta que cuando refresca ya lo detectó el A0, puedo variarlo, puedo llevarlo a otro puerto, por ejemplo uno de acá de la mitad, ya nos damos cuenta de la variación, lo hice en A3, o por el contrario puedo llevar un alto, o sea 5 voltios. Al llevar 5 voltios recuerde que el puerto analógico va desde 0 hasta 1023,
así que me debería detectar 1023 en ese punto. Ahí refrescó, podemos ver que el análogo 3 está en 1023, o si le coloco este punto que es de 3,3 voltios, va a llegar a un nivel medio, en este caso fue 728, 787, y me monitorea cualquiera de los puertos. También lo podemos hacer desde un teléfono que esté conectado a la red Wi-Fi, pues entramos al navegador, en este caso es Google Chrome, y escribimos la URL, ¿cuál es? 192.168.050. Le damos ir, lo ampliamos y ya nos damos cuenta que nos aparece en la dirección que programamos, 192.168.050, o la que sea en el caso de ustedes. Voy a hacer alguna variación aquí en el puerto analógico, voy a colocarlo sobre el 1 y cuando actualiza nos vamos a dar cuenta que se pone en 0. Ahora lo voy a cambiar de GND a 5 voltios para que nos demos cuenta del cambio. 1023, funciona perfecto. En el próximo video no solo vamos a monitorear, sino que vamos a controlar las salidas, vamos a aprender a encender y apagar LEDs o un relé para que me abra una puerta, me encienda un bombillo y me lo apague, y vamos a controlar también servomotores. No se pierdan el siguiente video donde no solo vamos a monitorear vía Ethernet, sino que vamos a enviar comandos al Arduino. Recuerde darle like a los videos del profe García para apoyar este proyecto educativo y nos vemos en el siguiente video. Hemos terminado de trabajar con las redes Ethernet, cuya principal característica es que utilizan cables de red para conectarse tanto a una red local como a Internet. Ahora vamos a cambiar de redes. Vamos a trabajar con una red que no requiere cableado, es decir, con un GSM. ¿Qué es un GSM? Esencialmente es un celular, pero sin el display, sin los circuitos de audio, sin nada. Solamente es la parte de radiofrecuencia que conecta y recibe los datos de la red de celulares. Vamos a adicionar a un proyecto nuestro de Arduino un GSM llamado SIM800L y vamos a ver cómo funciona mediante los comandos AT. Hacia ahí vamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros videotutoriales. En esta ocasión tendremos la oportunidad de explicar el principio del funcionamiento de una red GSM y del módulo Arduino SIM800L. Comencemos. Seguro que haces uso de tu móvil a menudo, puedes realizar llamadas y más de alguna vez habrás enviado un SMS. Todo ello gracias a la telefonía celular, pero específicamente, ¿cómo funciona una red de telefonía móvil GSM?
En El Salvador y en el resto del mundo se utiliza el Sistema Global de Comunicaciones, o por sus siglas en inglés GSM. GSM nació en el año de 1982 como un estándar de comunicaciones móviles y su principal objetivo era acabar con los problemas ya existentes en las redes de telefonía analógica presentes por falta de cobertura, consumo energético, nula homogeneidad entre operadores y dificultad del roaming, entre otros. Pero, ¿cómo opera la red GSM? Existe una serie de antenas que dan cobertura a una zona determinada, llamada celda o célula, de ahí su nombre. Cada antena está conectada a una estación base llamada Estación Transceptora Base o BTS, que conecta dicha celda a un centro de conmutación móvil o MSC, que es el sistema encargado de administrar el encaminamiento de las llamadas de un suscriptor móvil y conectarlo con redes de otro tipo, como telefonía fija o enviar las llamadas a otro operador. El MSC también está conectado con un servidor de registro de ubicación de origen o HLR que se encarga de obtener los datos del suscriptor cuando éste entra en una zona y, si lo tiene permitido, le dará cobertura. En la imagen, las celdas amarillas pertenecen a una provincia, mientras las azules pertenecen a otra. Cada conjunto de celdas dan cobertura a una zona extensa de población. El global MSC es la central que conecta las redes inalámbricas GSM que están separadas, por ejemplo, provincias o estados diferentes, pero también podrían ser operadores distintos y sirve de pasarela con otras redes de telefonía como la telefonía fija. Al encender el móvil, este se conecta a la estación base más cercana que le puede dar servicio y comprueba los datos del terminal y usuario en el HLR. Y si todo esto está correcto, es decir, estar al día en pago de recibos, el móvil no es robado, el email no es duplicado, etc., se le da cobertura al terminal y se registra en qué celda se encuentra. Al desplazarse el terminal, está continuamente haciendo mediciones de cobertura y se conecta siempre a la BTS que mejor señal registra. Es por ello que el usuario es capaz de desplazarse sin interrupciones en el servicio. Una de las características fundamentales del sistema GSM es la facilidad para cambiar de terminal, ya que para ello se cuenta con una tarjeta SIM removible que lleva en sí los datos del usuario y número de teléfono asignado que, al ser insertada en otro terminal, adquiere la línea del anterior aparato. La tecnología GSM opera bajo las frecuencias 850, 900, 1800 y 1900 MHz. El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9.6 kilobytes por segundo, que permite transmisiones de voz y de datos digitales de bajo volumen, por ejemplo, mensajes de texto o mensajes multimedia. Con todo esto aclarado, ¿qué tiene que ver con el módulo SIM 800L? El módulo SIM 800L es uno de los módulos GSM más utilizados entre los aficionados y la comunidad Arduino. La SIM 800L es un módulo GSM GPRS de cuádruple banda que opera en las frecuencias 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Puede transmitir información de voz, SMS y datos con bajo consumo de energía. Con tamaño minúsculo de 15.8 por 17.8 por 2.4 milímetros, la SIM 800L puede satisfacer casi todos los requisitos de espacio en aplicaciones de usuario como teléfonos inteligentes, PDAs y otros dispositivos móviles. A continuación, presentamos las principales características de la SIM 800L. Las características de este módulo, teniendo una noción de cómo es la dinámica GSM, abren un sinfín de posibilidades al momento de desarrollar aplicaciones prácticas que faciliten la ejecución de tareas, lo cual será de gran ayuda en nuestro siguiente video tutorial. Sabemos que toda la información técnica y de funcionamiento de la SIM 800L es extensa, así como todo lo referente a GSM. Hay muchos detalles que obviamos en aras al tiempo, pero esta base nos permitirá en nuestro próximo video desarrollar aplicaciones para telefonía celular con Arduino. Como primer trabajo, vamos a soldarle los pines al módulo GSM. Es una operación delicada, deberemos tratar de no darle demasiado calor al terminal para arruinar el circuito electrónico. Y también soldaremos una pequeña antena que necesita el dispositivo para realizar la comunicación inalámbrica. También vamos a ver por qué tenemos que colocarle una alimentación separada al módulo GSM de la placa Arduino. Por ese motivo, deliberadamente, vamos a utilizar una placa nano, que es la que menor consumo tiene, porque
el requerimiento de energía del GSM es tan alto que el nano o el 1 o el mega no los puede satisfacer, lo cual nos va a obligar a utilizar o una batería de polímero de litio especialmente para el GSM, o una batería común, o bien alguna fuente de alimentación con un step down para adecuar los valores de voltaje e intensidad que requiere dicho módulo. Vamos a hablar ahora de conectividades que son diferentes de las conectividades a través de redes, como pueden ser las Ethernet. Vamos a hablar de una conectividad que tiene que ver con el GSM. El GSM, como ya lo expliqué en su momento, es un pequeño receptor de telefonía que también permite emitir, es decir, es un teléfono celular en miniatura. Obviamente no tiene ningún circuito, más allá del imprescindible para lo que es la radiofrecuencia. Este circuito por sí solo no funciona, tenemos que acoplarle una pequeña antena, que es esta, que va soldada en uno de los pines. Tenemos que soldarle los pines que corresponden, así hacemos el montaje en un protoboard, ya que en el mismo vamos a hacer las conexiones de prueba. Tenemos que adicionarle algo que es muy importante, que es una tarjeta de telefonía que va a ir inserta del lado interno, aquí exactamente, y que es lo que nos va a posibilitar tener línea telefónica. Ahora bien, el consumo que genera esta placa es tan alto que necesitamos proveerle de alimentación especial con una fuente step down, porque esta pequeña placa puede llegar a tener picos de consumo de hasta 2 amperes, cosa que el Arduino no va a satisfacer. Entonces, la alimentación del Arduino va por un lado, la alimentación del módulo GSM va por el otro. Puede ser mediante una batería de polímero de litio, de las que se utilizan en telefonía, puede ser otra fuente de alimentación, etc. En nuestro caso vamos a utilizar una fuente de alimentación en la cual entramos energía, que puede ser de 6 a 12 o 18 voltios, y de acá vamos a abastecer la energía regulándola con este preset que necesita la placa, que es 3.4 voltios más o menos, aunque hay un rango en el que podemos utilizar para que funcione correctamente. También vamos a tener, como les comenté, que soldar estos pines para poder trabajar la placa en el protoboard. Sin más preámbulos, vamos a comenzar este trabajo. Bien, como les comenté, vamos a empezar colocando los pines en el módulo. Por una cuestión extraña, nos han venido un par de pines de más. Así que los cortamos, plantamos los pines en el circuito, ¿ven? Ahí como los estamos colocando, y después los tratamos de insertar con mucho cuidado en el protoboard. Así los podemos soldar adecuadamente. La idea de utilizar el protoboard para soldar está dada porque este protoboard nos permite disipar el calor. Lo primero que vamos a hacer entonces es constatar que tengamos el soldador caliente. A ver, parece que está, y vamos a proceder a soldar con mucha delicadeza, sin dar calor de más, cada pin. Es una tarea delicada, como ustedes ya saben, y de mucha paciencia. Tenemos que ir revisando constantemente que las soldaduras sean correctas.
ahí considero que pueden llegar a estar bien. Vamos a proceder con el otro lado. Tratando de no calentar el módulo. Bueno, nos queda obviamente la revisión de las soldaduras. Observemos con la lupa a ver si están adecuadamente soldadas. Probémoslo mecánicamente, extrayendo el módulo. Vemos que está bien soldado. Y vemos que no está caliente, lo que es importante. Este módulo, van a observar que tiene una antena, una pequeña antena que es esta. Nosotros tendríamos que haber dejado libre este pin para colocar la antena en ese pin, pero en nuestro caso, por una necesidad de afianzamiento de la placa, decidimos soldarlo y conectar encima dicho artilugio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estañar un poquitito. Vamos a ponernos en cámara. Vamos a estañar un poquitito la punta de la antena, que tenga estaño, y luego con mucha delicadeza y tratando de no quemarnos un dedo, procederemos a soldar esta antena. Ahí está. Esta es la antena, está soldada a penitas, es decir, no está con una gota de estaño muy grande, está soldada como para que se sostenga. Un detalle que es de importancia en estos casos es que esta antena tiene una forma que ha sido definida de fábrica que no debemos modificar. Estas espiras que están más separadas tienen una función, y estas que están más juntas también, que hacen a la resonancia del dispositivo en radiofrecuencia. Entonces tratemos de no deformar esto tal cual viene de fábrica. Muchas veces también podemos utilizar este pin largo como una pequeña antena, pero por una cuestión de ganancia prefiero utilizar esta antena. Sin embargo, vamos a observar que acá hay un pequeño zócalo en el cual podemos conectar antenas que vienen con un pequeño cable y que podemos poner en otra parte del dispositivo, que se compran aparte. Ahora vamos a trabajar con la alimentación del módulo SIM800L. Como comentamos, vamos a trabajar con una batería. En este caso es una batería de 6 voltios y 4 amperes y algo, que vamos a manejar con este módulo llamado XL4005, que es una fuente step down. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros agarramos, introducimos un voltaje por la entrada y por la salida vamos a obtener un voltaje que nosotros podemos regular. El sentido de dirección es este, como está visto, y si ustedes observan atentamente van a ver que la placa aclara que es corriente continua, es decir, no rectifica corriente alterna. Solamente le podemos conectar entradas de corriente continua, como ser baterías, fuentes que ya la energía está rectificada, etc. La batería, como ustedes observan, tiene unos bornes. Vamos a tener que utilizar este tipo de terminales para conectarle a un cable a la entrada de la fuente. Nosotros ya tenemos el cable armado. Lo que vamos a hacer ahora es estañar las puntas y soldarlas a la entrada. Tienen que tener cuidado porque las entradas están marcadas con polaridad. En este caso, positivo y negativo. No se pueden invertir los cables. Procedamos. Como de costumbre, tenemos el soldador preparado. Calentamos bien
el cable para que quede la punta correctamente estañada. No sé si se puede apreciar en pantalla. Aprolijamos el cable, nuevamente estamos estañando el cable. Fíjense que estamos utilizando un cable que está marcada la polaridad, es decir, el rojo es el positivo, el negro es el negativo. Bien, vamos a soldar esto. Vamos a poner un poquito de estaño aquí. Vamos a poner otro poquito de estaño acá. Fíjense que esto es para circuitos más pequeños que el que nosotros estamos usando. Estamos usando un cable excesivamente grueso en este caso. Aplicamos. Comprobamos que mecánicamente esté firme y soldamos el otro cable. Siempre que nosotros hagamos este tipo de soldaduras, tenemos que comprobar que el cable esté firmemente suelto y que los circuitos no hayan sufrido con el calor. En este caso ya tenemos preparado el circuito para comenzar a trabajar con la placa. Lo que vamos a hacer ahora es conectar el rojo al positivo y el negro al negativo. Conectamos, vemos que la fuente se enciende y ahora vamos a trabajar un poquitito el tema de los voltajes. Colocamos el tester en una escala adecuada. Vamos a medir el voltaje de entrada. Estamos en 6 voltios. Vamos a poner bien. 622. La salida, fíjense que en este caso es 622. Lo que tenemos que hacer es regular este preset hasta que alcancemos el voltaje que nosotros necesitamos. Vamos a proceder a regular la salida. Entonces, conectamos las puntas del voltímetro en los terminales correspondientes a la salida y a la polaridad. Ahí estamos poniendo y regulamos con el preset el rango de voltaje que trabaja el SIM, que es de 3,4 voltios a 4,4. Vamos a empezar reduciendo el voltaje. Ahí estamos en el límite superior. Ahí estamos en el límite inferior. Vamos a provocar que el voltaje de salida sea de 4 voltios. O sea, tomamos la diferencia de mitad y mitad, o sea, a mitad de rango. A ver. Más o menos por ahí. Ahí está. Muy bien. Ese va a ser el voltaje con el que vamos a alimentar la placa. Recordemos que teníamos de entrada 6,22 voltios. A ver. Y de salida 4 voltios. Ahora vamos a soldar los cables de salida del step down que van a ir al protoboard, para lo cual obviamente vamos a desenchufar la placa. No se suelda con energía. Como de costumbre, primero vamos a estañar los dos terminales. Vamos a asignar el color marrón al negativo y el blanco al positivo. Muy bien, estañamos. Perfectamente. Entonces, vamos a soldar este cablecito aquí
y este otro cablecito aquí. Siempre, como de costumbre, vamos a comprobar que los cables estén mecánicamente bien agarrados y no se vayan a cortar cuando los estamos manipulando. ¿Ven? Muy bien. Fíjense que el cable se soltó. Vamos a volver a soldarlo como corresponde. Este tipo de fallas es muy normal cuando trabajamos con soldaduras tan leves y tenemos que ser cuidadosos para no recalentar los componentes. Vamos a ver si aguanta la tracción. No aguantó. Nuevamente vamos a soldar. Posiblemente el cable haya estado mal estañado y le tengamos que hacer una preparación un poquitito más correcta. Bien. Fíjense que la mayoría de las fallas que vamos a tener de los circuitos van a deberse a cables mal soldados. Entonces siempre hay que ser muy precavido con las soldaduras, teniendo en cuenta de no excedernos con el calor y de que cuando soldemos el estaño haya enfriado lo suficiente para poder manipularlo. Muchas veces por el apuro en caliente lo damos vuelta y se corta. Muy bien. Ya tal como está este dispositivo, podemos agarrar y podemos conectar la energía a la placa SIM. Aquí tenemos ya el dispositivo armado y funcional. Vemos el módulo SIM en el protoboard y la placa nano. Observemos que hay tres cables que se comunican entre sí. Uno corresponde a una tierra común que se es necesaria para que funcionen los dos dispositivos, porque recordemos que el nano va alimentado por USB y que el módulo SIM es alimentado por el step down y la batería. Y tenemos dos cables, uno que es de transmisión y otro que es de recepción, que conectan al módulo SIM y que son declarados dentro del programa para que oficien en esos roles. Es decir, declaramos el pin, por ejemplo, 9 como de transmisión y el pin 10 como de recepción. Una vez que está armado este circuito, energizamos conectando la batería al step down. El step down lo conectamos al negativo y al positivo del módulo y conectamos el Arduino. Y desde la consola serial podemos darle las órdenes mediante los comandos ACE, llamados comúnmente comandos AT, para establecer la comunicación telefónica. En este caso, debido a un error, ya que conectamos al revés el step down, es decir, conectamos los polos invertidos, lo quemamos y ya no está funcional. Entonces, si todo estuviese bien y conectáramos estos dos conectores a la batería, la fuente energizaría y podríamos trabajar enviando, por ejemplo, un SMS con los datos que releva la placa Arduino, que podrían ser los datos de temperatura, humedad o lo que fuera que conectemos acá como aplicación. Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces una serie de detalles. Primero, este cable tiene que unir las dos tierras o las dos GND o los dos negativos para que se pueda establecer la comunicación entre ambas placas, ya que si no está conectado esto no funciona. En segundo lugar, es necesario un step down para alimentar con el voltaje correcto y la intensidad correcta al módulo SIM, ya que la placa Arduino no puede proveer la alimentación necesaria para que esto funcione. En tercer lugar, esta placa, si ustedes conectan los bornes de la batería al revés, por ejemplo, el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, van a quemar la placa como me sucedió a mí. Y por último, que no es menos importante, que
Este dispositivo, cuyo código vamos a ver a continuación, fue montado para hacer un testeo, es decir, probar si funciona el módulo SIM mediante comandos AT. Cuando nosotros utilicemos este esquema de funcionamiento, vamos a trabajar también con comandos AT, porque por ejemplo, supongamos que estamos relevando precipitación o humedades o alguna otra cosa. El microcontrolador lo que va a hacer es gestionar mediante comandos AT al módulo SIM los datos que queremos enviar. Es decir, sí o sí, aunque no utilicemos la consola serial para mandar manualmente órdenes a la SIM, vamos a tener que trabajar esos comandos AT. Así que la recomendación importante es, en primer lugar, no conectar al revés el stick down. En segundo lugar, aprender los comandos AT para poder trabajar en la transmisión de datos GSM de este dispositivo. El armado de dispositivos que trabajen con un GSM es una posibilidad muy grande que tenemos de poder mandar datos remotamente o inclusive de poder controlar remotamente nuestros dispositivos Arduino. Supongámonos que, por ejemplo, tenemos alguna cuestión que necesite ser accionada a distancia, tranquilamente enviando un SMS con una orden, podemos hacer que la placa que recibe ese mensaje a través del SIM 800 o cualquier otro GSM reaccione haciendo una acción concreta. Por ejemplo, tenemos que ordenar la apertura de válvulas de riego, como es el caso nuestro que trabajamos con cuestiones agropecuarias, o supongamos que tenemos un galpón de aves y tenemos que gestionar el calor y la humedad interna mediante el accionamiento de ventiladores o de persianas o de cualquier otro dispositivo, o inclusive comederos automáticos que pueden ser accionados a distancia. Bueno, todo eso lo podemos manejar como si fuera un control remoto, recibiendo los datos de esa placa Arduino y obrando en consecuencia, porque lo que estamos hablando es de acciones que son decididas por nosotros y no por el automatismo de la placa, que también pueden ser programadas. Es decir, el campo que se abre para este tipo de dispositivos es muy grande y hay que saberlo explorar adecuadamente. Espero que le haya sido de utilidad este material. Lamentablemente quemamos la fuente Step Down, al mejor cazador se le escapa la liebre, pero les aseguramos que el trabajo con este tipo de dispositivos no es tan complejo como parece a primera vista. Bueno, ya con esto estamos cerrando esta séptima clase y cualquier duda o inquietud no duden en escribirnos. Hasta la próxima.